En este vídeo te voy a explicar cómo se crean las entradas o post en WordPress. Primero de nada, hay que tener claro qué es una entrada o post en inglés. Si te vas al blog WordPress en tu instalación, seguramente tendrás creados contenidos o de ejemplo o contenidos que tú hayas creado en algún momento o que venían con el tema que hayas comprado o instalado. Y puedes encontrar una estructura tipo blog en la que se muestra siempre un título, los datos de publicación, el autor y si hay comentarios, una imagen destacada en miniatura, un bloque que puede ser de 1, 2, 3, varios párrafos, la introducción de la publicación de la entrada y un botón de leer más. Y a continuación la siguiente, la misma estructura, el título, los datos de publicación, la imagen destacada, el bloque de texto de introducción y el leer más. Y así puede haber pues 1, 2, 3, 5 entradas dependiendo de las que hayas configurado en los ajustes generales o en los ajustes del tema que has instalado para que sean visibles al hacer clic en el apartado blog. Depende mucho del tema y de cómo montes la vista inicial del blog. Si ves en detalle una publicación o entrada, pues es exactamente lo mismo, solo que ya no hay un leer más, ya se lee la entrada completa y se vuelve a ver lo mismo, el título de la entrada, los datos de publicación, el autor y a qué categoría pertenece la entrada, la imagen destacada, según cómo se haya colocado, si se ha establecido que también en la entrada se vea como miniatura, se verá como miniatura. Si el tema permite que la imagen se vea completa como imagen destacada, pues se verá como imagen completa. Y luego el bloque ya de texto completo de la entrada, el bloque de comentarios, para dejar comentarios si se ha habilitado el apartado de comentarios y bueno, luego otros elementos adicionales como puede ser la zona del sidebar o barra donde se suelen colocar los gadgets de categorías, de calendario de publicación, el buscador, publicaciones más leídas, en fin, hay muchísimo. Bueno, pues esto es lo que sería una publicación. Vamos a ver cómo se crea una. Puede parecer un proceso sencillo, pero bueno, requiere una serie de pasos que siempre hay que contemplar. ¿Cómo se crea una entrada? Siempre, antes de crear una entrada, debes tener en cuenta haber creado previamente categorías y, obviamente, si es posible, etiquetas, lo que se llaman las taxonomías. Importante de las categorías es que te dediques un tiempo a crear categorías de manera que crees solo aquellas que realmente vas a utilizar y no te pongas a crear demasiadas categorías porque si luego se indexan por parte de los motores de búsqueda encontrarán que a lo mejor dentro de X tiempo tienes muchas categorías publicadas vacías de contenido y eso a los motores de búsqueda no les suele gustar porque acaban no indexando esos sitios y luego a los usuarios menos todavía. Que tengas 100 categorías y que luego estén vacías la mitad o más de la mitad no tiene sentido. Entonces, crear categorías es un proceso delicado al que hay que prestar atención, establecer cuáles son las categorías que realmente necesita tu sitio web y una vez las has creado podrás empezar a asociar publicaciones, o sea, entradas o posts a esas categorías. Las entradas se crean desde el menú izquierdo del dashboard, en el apartado entradas, tienes la opción de ir directamente a añadir una nueva o si haces clic en entradas o todas las entradas verás un listado de las que ya existen. Como ya hay dos publicaciones las vemos aquí. Para crear una nueva simplemente haces clic aquí en el botón azul añadir nueva y te despliega este formulario dividido en una serie de bloques que vamos a ver rápidamente. Importante, el campo título es uno de los elementos al que le tienes que prestar atención, principalmente por posicionamiento. Intenta que la keyword del título, o sea, la palabra clave, esté lo más a la izquierda posible del título. Si por ejemplo vas a escribir un artículo sobre Don Quijote, la keyword es Don Quijote y el resto es el título. Importante, intenta que el título, casi diría que es obligatorio, no supere los 60 caracteres. Google, por ejemplo, que es quizá el motor de búsqueda que más marca las reglas en este sentido del SEO y el posicionamiento, dice que no más de 60 caracteres para un título. A partir de aquí, todo lo que escribas de más se va a cortar. Es decir, cuando te indexen una entrada o un post y el título supere los 60 caracteres, el resto no va a aparecer en el indexado y no tiene sentido. Entonces, intenta crear títulos menores de 60 caracteres de largo, donde la keyword esté lo más a la izquierda posible. Luego, crea un contenido que tenga más de 300 palabras, por lo menos, para que Google la empiece a considerar que a partir de 300 palabras se pueda considerar una publicación y de ahí en adelante, bueno, pues
las palabras que tú consideres necesarias, pero cuando menos 300 palabras. Yo, por ejemplo, aquí en este bloque, bueno, pues he creado unas 440 palabras aproximadamente, superior a las 300, que es lo ideal. A partir de aquí, bueno, si trabajas con el editor visual, lo verás más o menos así, y aquí puedes establecer negritas, cursivas, alinear textos a la derecha o a la izquierda, insertar imágenes a mitad de texto, al final, arriba, donde tú quieras. Básicamente de lo que se trata es de eso. Si trabajas con HTML, pues lo verás en formato texto plano y posiblemente incluso las negritas, por ejemplo, pues las ves aquí en código habitual, pues para etiquetado, lenguaje de etiquetado HTML. Dependiendo de cuál modo utilicemos, el visual o HTML, pues tendremos que trabajar de una u otra manera para enriquecer el texto. Hablábamos del SEO, de que la keyword esté posicionada lo más a la izquierda posible del título. Como la keyword en este caso es Don Quijote, lo que he hecho ha sido copiarla, y aprovechando que tenemos en esta instalación el plugin SEO Yoads, ya veremos un poquito más adelante en otro apartado de esta guía en la que hablamos un poco de SEO on page. Pues la palabra clave objetivo sería esta y la pongo aquí pues para añadírsela y que la considere y mejore un poco los resultados del SEO, principalmente del SEO on page. Le digo que quiero asociarla a la categoría blog, podría añadir desde aquí una categoría, crearía una categoría y seleccionaría la categoría para esta publicación. La publicación, aquí el gadget este de publicar nos permite mantener en borrador la publicación, de tal manera que si hacemos clic en solo guardar, se guarda la publicación, pero no es visible en la página. Es decir, si yo vengo aquí al apartado blog, la publicación no será visible, porque la estoy guardando solamente en borrador. Puedo establecer la visibilidad, si va a ser público o privada la publicación, el post, la entrada. Si le digo publicar inmediatamente, haciendo clic aquí en publicar, se verá la publicación o la entrada directamente ya en el blog. Si hago clic aquí en editar, puedo establecer una fecha y hora de publicación y decirle que se publique al mes, tal día y a tal hora. Entonces, si mi zona horaria de WordPress y la zona horaria del servidor están configuradas acorde a la zona horaria desde la que yo redacto o publico habitualmente, llegada esa fecha y hora, se publicará la entrada, no antes. Aunque la haya escrito antes, no se publicará. En este caso, como la publicación va a ser inmediata, no la programo. Luego, la legibilidad y el SEO tienen que ver con el plugin SEO Yoads, que establece que tiene un SEO bueno y una legibilidad que necesita mejoras, pero no nos vamos a centrar en eso. Etiquetas. Yo aquí en etiquetas, pues podría añadir etiquetas. Por ejemplo, podría añadir una etiqueta que se llamase Don Quijote también, porque a lo mejor quiero agrupar por etiquetas este tipo de búsquedas posteriormente. Puedo añadir también La Mancha, puedo añadir otra que se llame literatura española, por ejemplo, y ya está. Etiquetas, entre 1 y 5, yo creo que está bastante bien. Imagen destacada, esta es la imagen que se va a visualizar en la parte superior de la publicación, pues como están estas de aquí. Seleccionamos una imagen destacada, si la tenemos subida, la seleccionamos, si no la tenemos subida, la podemos coger del ordenador y subirla. Yo voy a aprovechar esta imagen que tengo aquí ya subida, la selecciono y hay que hacer SEO también con las imágenes, SEO on page. En este caso, ¿cuál sería aquí el título? Yo podría poner Don Quijote. La descripción de la imagen tiene que ser la descripción de la imagen, que describa lo que la imagen muestra. Y luego el texto alternativo es un campo que también conviene rellenar siempre, qué tipo de imagen es la que está visualizando o qué contiene más o menos la imagen que está visualizando. Establecer como imagen destacada y ya aparece aquí. Y básicamente, si revisamos, tenemos el título importante, el cuerpo de texto importante que supere los 300 caracteres mínimo. Como hemos aprovechado que tenemos SEO Yoads, le hemos pasado la palabra clave o keyword. El Slack no lo vamos a cumplimentar porque se rellenará automáticamente. Está basado en el enlace permanente. Nosotros podríamos personalizarlo, pero si lo personalizamos, lo que tenemos que hacer básicamente es eliminar las stop words, que son las artículos determinados, indeterminados, pronombres, cosas que frenen en el enlace permanente. Por ejemplo, quitar artículos. En este caso se quedaría pues Don Quijote Hidalgo muy ingenioso y se quedaría así. Daría clic en aceptar, he reducido el enlace permanente, quitando en la medida de lo posible stop words.
Como lo voy a publicar inmediatamente, hago clic en publicar y ya queda publicado. Aquí ya aparece la fecha de publicación y la hora. Si ahora vuelvo al blog y recargo el blog, ya tengo aquí la entrada, veo la imagen destacada, el título, los datos de publicación, el bloque de texto. No he metido un leer más, por eso me muestra el texto completo. Tendría que volver a la publicación y a partir, por ejemplo, del tercer párrafo, utilizar la opción de leer más o more. Pone aquí en el botón More y nos inserta un leer más a continuación, hacemos clic en actualizar y recargamos la publicación. Y ahora ya sí tenemos un botón leer más. Tenemos 3 bloques de texto y el botón leer más. Y esta sería la publicación. Para verla entera podemos hacer clic en leer más y ya tendríamos el título, los datos de la publicación, está asociado a las categorías Historia de la Mancha. Muestra la imagen destacada, el cuerpo de texto completo y luego el bloque de comentarios y otras cosas que se pudieran. Básicamente esto sería una entrada post o publicación en WordPress. Un proceso que puede ser más complicado o menos complicado dependiendo de la cantidad de elementos que quieras añadir. Pero básicamente los pasos fundamentales son los que te he descrito en este vídeo, que espero te sea de utilidad y te espero en próximos vídeos.